Reporteador. Si el usuario quiere generar su propio reporte, sabemos que al usar reportes dentro del sistema, por ejemplo, menú reportes, por cada módulo se contiene diferentes reportes. En ocasiones el usuario puede hacer sus propios reportes. Vamos a mostrar uno muy sencillo. Para hacer reportes debemos de ir al menú de procesos, la opción reporteador. Al entrar aquí es muy similar a lo que viene en formateador. Vamos a entrar en la pestaña de datos para ingresar una nueva tabla. Después de aquí vamos a ir al menú de archivo, la opción nuevo. Nos abre una ventana en donde nos indica cómo vamos a ingresar esta tabla a trabajar por medio de un asistente o un diseñador. Vamos a utilizar el diseñador de consultas y le damos OK. Lo que nos muestra en pantalla es un listado de las tablas disponibles. Vamos a utilizar como ejemplo el de aplicaciones de documentos de venta. Lo seleccionamos, le damos doble clic para que nos muestre en la parte de abajo y en la parte de arriba, en la pestaña de campos, vamos a utilizar los campos disponibles que contiene esta tabla. Cada vez que seleccionemos un campo le damos doble clic para que muestre en la parte de abajo. Aquí los campos que estamos seleccionando son clave del cliente, fecha de cobro, número de cheque y referencia de la aplicación. Una vez que indicamos estos campos, vamos a utilizar la pestaña de búsqueda. En este apartado lo que vamos a utilizar es un campo en la cual nos va a permitir hacer un filtro antes de hacer el reporte. Recordar que en los reportes por default que tiene el sistema muestra una ventana previa de filtros en la cual nos indica rango de producto, rango de fecha, rango de almacén. Entonces algo muy similar podemos indicarle esa búsqueda. Vamos a utilizarla con un campo, aunque se puede seleccionar varios campos. Vamos a tomar como ejemplo clave del cliente. En la parte de abajo nos marca el valor, vamos a indicarle el operador, indicarle que sea entre, es decir, que sea entre qué cliente y qué cliente podemos nosotros indicar. Es algo así como rango inicial, rango final. Vamos a activar la opción de autobúsqueda precisamente para que me lo pida cuando genere mi reporte diseñado. Al término vamos a darle OK para ver nuestra tabla, en la cual ya tenemos lista para hacer uso a nuestro reporteador. Entonces vamos a regresarnos a nuestro diseño. Cabe mencionar que se pueden ligar entre tablas, es decir, puedo utilizar varias tablas, pero tengo que utilizar un campo, un concepto llave, un campo llave en la cual va a hacer enlace a las demás tablas. Como el diseño es nuevo, vamos a ingresar muy similar a lo que viene en un formato, es decir, tengo una pestaña principal y meter subreportes. Vamos a ingresar un nuevo subreporte. Le vamos a indicar en la parte del detalle el nuevo subreporte. Ya me marca la parte de abajo la pestaña principal. Sin embargo, esta pestaña principal, en el menú de reporte, la opción datos, le indico qué tabla es la que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a asignar la de parámetros de la empresa, por si quiero meter información de el nombre de mi razón social, la dirección, muy similar a lo que aparece en nuestros reportes del sistema. Entonces vamos a indicar que la pestaña principal tenga parámetros de empresa. En el subreport número 1, que es el
nuevo que ingresamos, le vamos a indicar entonces ahora en el menú reporte, la opción datos, la tabla que dimos de alta. Regresamos a la pestaña principal y lo vamos a dividir en dos partes. Sería nuestro encabezado, es decir, indicar los datos de nuestra empresa, los títulos, y en la parte del detalle el subreport, en la cual vamos a ingresar los db-textos de esos campos. Vamos a ingresar un db-texto para poner la razón social de nuestra empresa y buscamos el nombre. Después podemos colocar una línea de separación. Para ingresar una línea podemos utilizar este botón de líneas. Al dar clic por default nos marca en la parte de arriba. Si queremos hacer líneas en forma vertical, debemos de cambiar en la parte de arriba por colocarlo a izquierda, por ejemplo, y se carga hacia la izquierda en forma vertical. Vamos a regresar a forma horizontal la línea y lo alargamos de acuerdo al tamaño que requiramos. Esa línea le podemos nosotros indicar el tipo de línea y el tamaño. Después de indicar ya sea líneas o recuadros, por ejemplo voy a indicar una figura. Ingresar una figura sería con este botón. En forma automática me marca el rectángulo. Sin embargo, aquí lo que requiero es un rectángulo pero con las esquinas redondeadas. Lo seleccionamos y lo alargamos porque dentro de esta figura voy a ingresar los títulos o el encabezado de mi reporte. Voy a ingresar ahora una etiqueta o varias etiquetas. Vamos a ingresar una etiqueta con la letra, el icono de la etiqueta. Editamos la etiqueta y le ponemos cliente. Movemos nuestra etiqueta donde queremos que aparezca. Ingresamos otra etiqueta que en este caso sería la fecha de cobro. Movemos nuestra etiqueta o encabezado. Enseguida vamos a ingresar otra etiqueta que sería la referencia. Otro campo a ingresar sería el número de cheque. Vamos a ingresar la etiqueta. Después ingresamos la última etiqueta que sería el importe cobrado. Una vez que tenemos nuestros datos como columnas, ahora vamos a ingresar los db-textos de cada una de las etiquetas. Para ello vamos a ingresar a la pestaña de subreport número 1, que ya le indicamos la tabla, en la cual sería nuestra tabla de aplicaciones. Vamos a ingresar ahí. Nos muestra por default el título, el detalle y resumen. Sin embargo, no vamos a utilizar más que únicamente el detalle. Entonces vamos a quitar el título y el resumen. Menú reportes y vamos a desactivar esos conceptos. Aquí vamos a ingresar únicamente nuestros db-textos que nos marca cada uno de nuestros títulos. Vamos a empezar con el db-texto. Damos clic en el botón, ingresamos, ya nos marca la tabla. Sin embargo, vamos a utilizar la clave del cliente. Enseguida ingresamos otro db-texto, que sería fecha de cobro. Agregamos otro db-texto, asignándole el campo referencia. Ingresamos otro db-texto, asignando número de cheque. Y por último, nuestro db-texto que corresponde a el importe cobrado. Después de tener nuestros db-textos, debemos de ver en vista preliminar cómo se van ubicando para poderlos ajustar. Si tenemos algún campo que queremos cambiar el formato de visualizar, por ejemplo en el importe, con el botón derecho del mouse utilizo la opción formato de visualización.
y como es un campo donde me muestra importes monetarios, selecciono que me muestre el signo de pesos a 2 decimales. Vamos a darle esa opción y darle OK. Regreso a mi pestaña principal y con este reporte sencillo debemos de guardarlo. Para guardar tenemos que ir al menú de archivo, la opción guardar como, me manda a mi carpeta de formatos, vamos a indicarle que es el reporte. El formato que contienen los reportes también es el mismo para los formatos, RTM. Le indicamos guardar. Una vez que tenemos ya nuestro formato, nos podemos salir, menú archivo, cerrar. Y para utilizar nuestro formato que el usuario generó, tenemos que ir al menú reportes, la opción reportes del usuario. Nos muestra una ventana en donde nos indica la salida del reporte. En impresora, en un archivo, por ejemplo de imagen, vista previa o en pantalla. Nos da un botón para indicar dónde está ubicado el reporte. Vamos a dar clic en ese botón y buscamos nuestro reporte. Al seleccionar nos marca la ruta donde tenemos nuestro reporte. Damos paloma verde para continuar y nos muestra una ventana de acuerdo a la búsqueda que ingresamos a nuestro reporte, es decir, por medio de la clave del cliente, que es el único que indicamos, podemos haber indicado otros campos. Es muy similar a nuestros reportes que tiene el sistema considerando el rango inicial y rango final. Entonces aquí el usuario debe de escribir de qué cliente, o en este caso de qué clave del cliente a qué clave del cliente quiere que se muestre el reporte, o si no, mostrar todos. Una vez activada esa opción le vamos a dar OK. Y lo que nos muestra en pantalla es el reporte que generó el usuario. Continuamos. Cálculo de comisiones. Para verificar cómo hace el cálculo de comisiones en nuestras operaciones, debemos de revisar en el menú de archivo, parámetros de la empresa, en la pestaña de clientes y verificar cómo fue dado de alta en la parte de cálculo de comisiones. Cuando se está configurando la empresa, es decir, cuando se está dando de alta la empresa, se debe de definir el cálculo de comisiones. Si se utiliza por comisiones por partida, es decir, el porcentaje de comisión que se le dio al ejecutivo, lo estaría calculando por cada partida de nuestro documento, en este caso de la factura. Si no es así, entonces se tiene la otra opción de manejo de multicomisionista, en la cual ese cálculo no lo haría por partida, sino por el subtotal del documento. Y si utilizamos comisiones en cascada, va restando esas comisiones al subtotal de acuerdo a tantos ejecutivos que incluya en esa operación. O no haber utilizado cálculo de comisiones, haber deshabilitado las opciones y no se podrá manejar. ¿Por qué? Porque una vez cuando está dado de alta la empresa, este apartado no se puede modificar. Sin embargo, en la empresa que estamos manejando en este ejemplo, viene activado manejo de multicomisionistas. Podemos tener un catálogo de agentes de venta, darlos de alta y utilizarlos en nuestra operación de la factura. Cuando esa factura está saldada, es decir, entrar a cuentas por cobrar para hacerle la aplicación, ya le puedo pagar a mi ejecutivo de ventas. Vamos a hacer esa operación. Verifico mi catálogo de ejecutivos de ventas. Esto es en el menú de catálogos, agentes de venta. Nos muestra nuestro catálogo. Vamos a dar de alta uno nuevo.
nuevo registro, clave y el nombre. Le indicamos el porcentaje de comisión. Vamos a dar de alta otro ejecutivo y le indicamos su porcentaje de comisión. Vamos a revisar ahora en nuestro listado y tenemos nuestros agentes de venta. Estos agentes de venta, cuando se están dando de alta, como en este momento, se puede definir ya por default a cierto cliente. Vamos a asignar un cliente para un ejecutivo de ventas. Cerramos esta ventana. Nos vamos ahora al menú de catálogos, clientes. Seleccionamos un cliente como ejemplo. Le damos modificar para hacer cambios a ese cliente. Y le puedo asignar ya un vendedor. Vamos a dar un clic en el botón vendedor. Seleccionamos un nombre de agente de ventas. Y quiere decir que ya por default el cliente, al momento de hacer una factura, este cliente ya me tomará por default el ejecutivo de ventas. Cabe mencionar que cuando se hace la operación de la factura, ese es el ejecutivo que propone, sin embargo, se puede hacer cambio en esa operación. Vamos a darle a aceptar a esta modificación. Cerramos nuestra ventana. Y lo que vamos a hacer es una factura para que después de haber generado la factura podamos hacer la aplicación y poderle pagar a nuestro ejecutivo de ventas. Entonces vamos a ir al menú de módulo, facturación, movimientos. Generamos un nuevo documento. Escribimos la clave de nuestra factura, por ejemplo es FASE o puede ser FASI. Le indicamos nuestro cliente y ya por default ya me marca mi clave de mi agente que en su momento se definió en el catálogo de clientes. Vamos a continuar para seguir haciendo nuestra factura. Al término de nuestra factura le damos guardar para que se genere el documento. Nos muestra una ventana de multicomisionistas, es decir, por default ya me asignó este nombre de agente de ventas. Sin embargo, yo puedo indicarle que en esta misma operación de la factura hay otro ejecutivo, ¿no? Y de acuerdo a ese otro ejecutivo le estará calculando su porcentaje de comisión. Vamos a indicar únicamente este ejecutivo. Por configuración de la empresa me muestra la ventana de cuentas por cobrar. Vamos a hacerle la aplicación. Vamos a indicar que es el pago total. Forma de pago fue en efectivo y el importe cobrado en su totalidad. Vamos a indicarle la referencia del banco y que lo aplique. Me da un folio de aplicación de acuerdo a mi configuración. Cada aplicación que esté generando me marca un folio en consecutivo. Como está configurado e integrado el movimiento se genera en bancos, vamos a revisarlo. Abre el sistema de cuenta fiscal, me genera mi póliza, reviso mi información, le doy a aceptar para continuar. Me pregunta si quiero mandar a imprimir mi movimiento, le indico que no. Y me regresa hasta cuentas por cobrar, ya que ya hice la aplicación. Me marca el importe cobrado y el saldo por cobrar. Esto quiere decir que ya la factura, en este caso que ya está liquidada, lo puedo utilizar para pagarle ya a mi ejecutivo. Vamos a terminar de generar el documento indicando la contraseña. Una vez firmada mi documento ya tenemos la factura. Ya está aplicada. En el momento de abrir cuentas por cobrar le apliqué el medio de en efectivo. Y yo ya puedo ir a ver en el menú de catálogos, agentes de venta, verificar por medio de reportes. Puedo utilizar este botón que es el auxiliar. Vamos a dar clic en este botón. Me marca el reporte de auxiliar de comisiones. De igual forma como están generados los reportes, la salida
en impresora, archivo, una imagen en PDF o una imagen, preliminar, verlo en pantalla, una configuración del encabezado y me marca filtros, es decir, la agentes, ya sea que le indique todos o un rango, y en el caso también de las fechas. Vamos a dar a aceptar para ver el reporte. Me muestra en este reporte, de acuerdo al ejecutivo que le indicamos, qué documentos se ha cobrado ya, el importe cobrado, me marca la información, qué porcentaje de comisión tiene este ejecutivo, cuál ha sido generada de acuerdo al cálculo y cuál han sido pagadas. Vamos a pagarle entonces a este ejecutivo, cerramos este reporte. Para hacerlo vamos a dar clic en este botón que es el pago de comisiones. Me aparece una ventana en donde únicamente me va a mostrar los documentos que ya han sido saldadas. Entonces vamos a pagarle al ejecutivo, lo selecciono, nuevamente el botón para hacerle el pago. Pago de comisiones, ya me da en automático el dato a pagar por el cálculo, sin embargo puedo cambiarle el importe y colocar lo que yo le quiera pagar a este ejecutivo. Vamos a hacerle aceptar y continuamos. Después puedo, como ejemplo, voy a indicar un cierre de estos pagos de comisiones. Me pregunta, ¿desea hacer el cierre del pago de esta comisión? Vamos a indicar que sí como ejemplo, simplemente para mostrarles un reporte. Vamos a indicarle que sí. Cerramos la ventana. Al término de generar este cierre, puedo revisar este reporte nuevamente de auxiliar para que me dé la información. Me muestra nuevamente auxiliar de comisiones. Vamos a darle a aceptar para ver la información. Ya aquí ya me muestra lo que se ha generado y lo que le he pagado, indicándome un saldo por pagar a mi agente de ventas. Cerramos ventana.